Gracias, alabanza. Buenos días, iglesia. Buenos días para los que están a través de el internet. Bueno, buenos días. Esperando acá que las conexiones tecnológicas aparezcan. Bueno, creo que ya estamos, ¿verdad? Gracias a todos por estar acá en este día. Bueno, no sé, para los que no me conocen, allá y acá en la iglesia, mi nombre es Jairo Álvarez. Tengo la gran responsabilidad de liderar junto con mi esposa Juliana el ministerio de Nicodemo de bienvenida de la iglesia. Y es un ministerio, wow, bien bonito, pero de mucha responsabilidad. Aquí tengo alumnos del Instituto Bíblico, manejo el dinero también, los reconozco, y consejero de la iglesia, y hoy tengo la posibilidad de llevar un mensaje muy especial. Bueno, quiero recordar Zacarías 1:3, creo que lo debemos conocer todos porque esa es la consigna del año 2022 de Casa sobre la Roca. Zacarías 1:3 dice, espero que me acompañen con sus Biblias: por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí, y esa es la consigna de nuestra iglesia a lo largo del 2022. Pero hoy quiero tocar un tema muy especial y es el tema de la palabra de Dios, la Biblia. Revelación, inspiración, autoridad, indudablemente. Pero recordemos un poquito la consigna del 2022 de Casa sobre la Roca, porque ahí nos habla precisamente de volver a la Biblia. Entonces recordemos un poquito. Volver al amor, ¿verdad? Volver a la justicia. ¿Será que necesitamos justicia? Volver a la fe, volver a la libertad, volver a la Biblia, volver al Espíritu, volver a la oración, no dejarnos envolver por las mentiras del diablo, volver a Jesús, revolver a Jesús, volverlo a involucrar en nuestra vida, volver a la familia, volver al amor con la pareja y con los hijos, que falta nos hace, la unidad familiar, volver a la amistad y por supuesto volver al templo. Estamos escasos hoy de personas en el templo, pero a través del internet también estamos. Ahí estamos conectaditos. Bueno, muy bien. Entonces hablemos de volver a la Biblia. No les voy a dar una cátedra sobre lo que es la Biblia, porque eso lo pueden ver en el Instituto Bíblico, ¿cierto? Y nos dan unas pinceladas cuando hacemos el curso de ADN, pero sí es bueno recordar qué es la Biblia realmente para nosotros. Pues la Biblia no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Eso es la Biblia, la palabra de Dios. Lo que ustedes quieran encontrar con respecto a cómo deben comportarse en la vida y cómo actuar, aquí está la palabra de Dios. Pero también es el mapa del viajero. ¿Qué haría un viajero sin un mapa? Se perdería, ¿verdad? O es el cayado del peregrino, el cayado, el bastón del pastor, la brújula del navegante, la espada del soldado, la guía del cristiano. Indudablemente que esa es nuestra herramienta, no hay otra, pero esa Biblia debe estar en nuestra memoria, debe estar acá, debe gobernar nuestro corazón, pero también guiar nuestros pasos. Eso es lo que sucede, pero la Biblia debe ser leída detenidamente, con cuidado, atentamente, con frecuencia y en actitud de oración. Actitud de oración, oración, oración. ¿Qué significa oración? Lo hemos visto. Hablar con Dios. Entonces esa debe ser nuestra actitud. Pero también el pastor Darío, dentro del mensaje de los propósitos o de la consigna del 2022, dice: hagamos de la Biblia un devocional personal, un devocional, su propio devocional. Bueno, tenemos herramientas, Biblias mucho, está la Biblia escrita, mire, está peladita la mía, la utilizo, me ha hablado mucho, de eso vamos a compartir hoy. Pero también tenemos las Biblias digitales. Hoy están las Biblias extraordinarias digitales.
Hay una que es la Nueva Versión Internacional, que es la que utilizamos en Casa sobre la Roca. Por si usted no lo sabía, la versión que utilizamos acá es Nueva Versión Internacional, pero también tenemos una que me gustó muchísimo, que es la lectura pública de la Biblia, que es digital, ¿sí? Digital, también la pueden encontrar por internet, la pueden encontrar y bajarla en sus celulares. De hecho, los domingos, si usted quiere llevar unas buenas anotaciones, ahí nos regalan la Nueva Versión Internacional de manera digital, vamos siguiendo las prédicas, vamos anotando, es espectacular. Pero en nuestra declaración de fe, la declaración de fe Casa sobre la Roca, también hay una consigna, punto número 1, si no lo sabían, dice: creemos en las Sagradas Escrituras como plena e infalible palabra de Dios, revelada al hombre por inspiración del Espíritu Santo y consecuentemente única norma de fe y conducta. Declaración de fe, Casa sobre la Roca, primer punto. Pero bien, yo quiero hacer un poquito, como les dije, no lo quiero hacer como una especie de cátedra de Libli. Quiero más bien llevarlo a la práctica, es decir, cómo se ha revelado Dios a nuestras vidas, a Casa sobre la Roca, a nuestra iglesia, pero especialmente hoy tengo que ponerme también en esa fila de personas a las cuales Dios a través de su palabra les ha hablado. Pero recordemos una revelación, Mateo 7:24, una revelación que sucedió en el año, puede ser por allá por el año 87 tal vez, y en Mateo 7:24 dice esto: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¡Wow! ¡Qué revelación para esta iglesia, para el pastor Darío y Esther Lu! Construyó su casa sobre la roca, por eso nos llamamos Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, no es cualquier iglesia. La visión integral es una visión tremenda, es de unidad realmente, ni tan pentecostal ni bautista, sino más integral. Pero esta revelación dio una inspiración a que se creara esta iglesia, Casa sobre la Roca. Mire que la inauguración oficial de Casa sobre la Roca fue el 1 de septiembre del año 87. Ese fue el primer día que se abrió la iglesia, y ese día asistieron 72 personas, y con el concurso de varios pastores reconocidos del país. Yo lo encontré, ¿en dónde? Casarroca.org. ¿Quieren investigar un poquito más de la iglesia? Vayan a casarroca.org, ingresen y ahí van a conocer la historia. Pero me encanta la manera como en el libro Los tesoros que Dios me dio, de Esther Lucía, la esposa del pastor Darío, relata la manera maravillosa como nació la iglesia. No fue fácil, no crean, ¿sí? Era una época bastante compleja, era una época donde habían cambios también a nivel espiritual. La constitución, la nueva constitución, la que hoy nos gobierna, digámoslo así, sobre la que nos basamos, ahí se creó la libertad de culto, y en agosto 31 del 95 se le da personería jurídica a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esa palabra, Mateo 7:24, se convirtió en una revelación para el pastor Darío, para Esther Lu. De ahí nace una iglesia con 70 personas realmente en ese momento, que estaba compuesto, dice ella en ese libro, por estudiantes y amas de casa. Las amas de casa juegan un papel muy importante en el crecimiento de las iglesias. Hoy en día en Colombia tenemos 27 iglesias, en Estados Unidos 5, en España 2, en Panamá 1, total 35 iglesias y creciendo. Se necesitan más siervos, más personas dispuestas a llevar el mensaje de la palabra. Entonces, esa es una primera revelación, inspiración, y que dio autoridad para que naciera Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Pero bueno, ese nacimiento de Casa sobre la Roca también nos ha inspirado a muchos, los que estamos acá,
los que están allá a través del internet, nos han inspirado, se nos han revelado y hemos en un momento de nuestras vidas, con toda autoridad, como me decía Dieguito, con autoridad Jairo, tiene toda la razón, párese allá, porque parece acá da nervios, pero el Espíritu Santo es el que realmente está hablando. Bueno, pero ¿cómo se revela Dios a nosotros? Principalmente a través de su palabra. No, hay muchas formas, pero a mí me ha hablado mucho a través de su palabra. Y cuando yo llegué a Casa sobre la Roca, realmente fue en el año 98, un 12 de agosto del año 98, ya llevamos 24 años en el Evangelio. Pero cuando yo llegué a Casa sobre la Roca, realmente fue en un momento muy crítico de mi vida, pero también de mucho cambio, porque yo venía de un matrimonio fracasado, tal vez una niñez frustrada bastante y una identidad perdida sobre todo. Pero recuerdo que algo que me impactó, o sea, cómo realmente yo llegué a los pies de Cristo, realmente el primer toque lo puso Dios a través del programa Hechos y Crónicas. Eso fue lo primero, 2 años antes del año 98, por ahí en el año 96. Un día, un sábado, prendí el televisor y apareció Casa sobre la Roca, Hechos y Crónicas, y me llamó poderosamente la atención lo que se hablaba allí. Entonces, tal vez, y echando un poquito de memoria, estaba recordando de dónde aparece el versículo en mi vida, 2 Corintios 5:17. Creo que fue el primer versículo que tal vez impactó mi vida. Dice 2 Corintios 5:17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pero en 2 Corintios 5:18, que tal vez no está ahí, dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. O sea, es un regalo realmente cuando nosotros recibimos a Cristo. Somos una nueva creación, lo viejo pasó. Y realmente eso impactó mi vida, porque eso fue lo que pasó realmente en el año 98. Después de ver el programa Hechos y Crónicas, yo decía, yo quiero ir a esa iglesia, pero yo vengo de una familia tremendamente católica. Y eso era, digámoslo así, una traición a la patria. Entonces, pero me impactaba mucho lo que se hablaba ahí realmente. Y en el año 98 conozco, o ya había conocido a mi esposa 2 años antes, realmente como que coinciden las fechas. Dios es tremendo. En el año 96 creo que tal vez nos conocimos 2 años antes, pero realmente en el año 98 mi esposa, la que hoy es mi esposa Julianita, tremenda sierva, en el año 98 ya me hace una invitación un miércoles. Dice: Jairo, yo lo quiero invitar a un sitio. Le dije: ¿cuál sitio? Me dijo: a una iglesia. ¿Cuál iglesia? Casa sobre la Roca. Le digo: Casa sobre la Roca, siempre he querido ir allá, así es que vamos a Casa sobre la Roca. Me pareció espectacular. Y en ese año, en ese agosto 12, recibí a Cristo por primera vez. Y eso, lo que sucedió ese día literalmente en mi vida, es que fue transformado mi corazón, mi mente, todo. Eso fue de inmediato. Eso hubo lágrimas, eso hubo de todo ese día. Y ahí sé que ocurrió un nuevo nacimiento en mi vida. Toda esa niñez, todo ese fracaso, todo lo que traía se fue de mi vida. Pero entonces ya con mi esposa, hoy mi esposa Juli, decidimos de una entrar, apostarle al Evangelio, y de una vez bautizo, de una ADN, vida nueva, bueno, todo lo que había que hacer lo hicimos. Pero imagínense que esa historia no era tan fácil, porque mi esposa venía de un matrimonio también destruido, con 2 niños, y yo venía con un matrimonio también destruido, con 2 niñas. Pero lo más hermoso es que yo no dudé un segundo en pedirle matrimonio. En agosto me invitó a la iglesia y en diciembre 12 del año 98 ya estábamos casados. Nos casó
tuvimos el privilegio que nos casara el pastor Darío. Y yo no lo dudé. Mi mamá, mis hermanos, todos me decían: Jairo, usted está loco, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo así? Que usted se va a volver a casar. Hicimos todo lo que había que hacer legalmente para reconstruir nuestras vidas y no me arrepiento ni un segundo, porque ese nuevo nacimiento, ese nuevo regalo de Cristo vino con hijos. Yo tenía hijas mujeres, llegaron hijos varones. Mire, en esa época nuestra hija mayor tenía 12 añitos, lo estaba recordando. Jorge, que es el segundo, tenía 11 añitos. Karen Lorena tenía 10, Diego Andrés 8, imagínense, 8, 10, 11 y 12, casi preadolescentes. ¿Quién se mete en el chicharrón? Digámoslo así. Si no es porque de verdad Dios está ahí de por medio, pero para mí fue un nacer de nuevo, empezar una nueva vida, así lo tomé. Hoy esos hijos ya, Linet tiene 36, ya está grande, ¿cierto? Jorge 35, Karen 34, Diego 32, y todavía no hablo de los que vienen. Pero estos jóvenes, estos chicos que se levantaron con nosotros en la iglesia, cada uno toma su camino, pero han sido unos jóvenes exitosos. Dios los ha bendecido grandemente. Linet es licenciada en educación preescolar, nada más ni nada menos, que tiene la posibilidad de educar niños. Su sueño, montar un jardín. Cuando ya lo tenía listo para empezar, llegó la pandemia. Pues Dios quiere es que ella esté en este momento con su jardín. 2 nietos que tenemos, Samuel Matías y Violeta, 11 y 8 años. Ese es su jardín por ahora. Jorge, wow, Jorge me sorprende. Él un día dijo: quiero irme a Estados Unidos, yo quiero estar allá. Estudió leyes acá en Colombia. Hoy en día este hombre, que llegó a dormir en un colchón, en un cuarto, hoy en día es, y lo digo con orgullo porque lo entrevistaron en Caracol la semana pasada, y Dios mío, lo que él tiene, el conocimiento de la Fundación Wikimedia, que corresponde a Wikipedia, una de las enciclopedias más grandes del mundo. Él es director de alianzas estratégicas a nivel global, nada más ni nada menos, y conoce mucho del tema. Es una fundación. Karen Lorena, diseñadora de interiores, excelente, le está prosperando muy bien en su vida. Y Dieguito, nuestro ingeniero de sistemas, antes de venirme me dijo: le tengo el celular, necesito entregarle el celular. Madrugó ayer a traerme el celular. No lo he estrenado, pero él siempre está dispuesto a servir. Esos son nuestros hijos, un poquito de nuestra familia, pero mire, todo nació de una promesa. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Pero ¿cómo dejar de lado a mi esposa, verdad? Mujer extraordinaria, muchos de ustedes la conocen. Yo digo que ella es la mujer Proverbios 31, indudablemente. Es una mujer ejemplar, servidora, increíble, consejera. Muchas mujeres tal vez han sido ministradas por ella. Esposa maravillosa, padre inigualable, y bueno, asistente contable sobresaliente. Tanto es así que por ahí le están coqueteando de casa sobre la Roca Bogotá para que se vaya, y yo le digo con gusto: ve, allá vas a aprender mucho más. Bueno, es el Espíritu Santo el que va tocando, ¿no? Perdónenme aquí un poquito, pero esto forma parte de la administración. Bueno, tenía que hacerlo en público, preciosa. Yo veo que el pastor, Dieguito, eso exalta el pastor, pero no me podía quedar atrás porque es verdad, eres extraordinaria. Bueno, sí, un aplauso, un aplauso. ¿Cuántas mujeres no han sido ministradas por mi esposa? Muchas. Pero bueno, esto es una parte de lo que ha impactado mi vida, el evangelio. Dirá Sarita: oiga, pero mi papá me olvidó. ¿Sí o no? Muchos de ustedes lo dijeron. Pero es que ella tiene una historia particular, muy especial. Imagínense que en el año 2000, antes del año 2000, en el año 99,
mi esposa se enfermó. De hecho, el día que ella se enfermó, yo estaba bravo con ella, yo no la acompañé a la clínica, la acompañó una amiga a muchas de las embarradas que yo he cometido con ella. Perdona, mi amor. Perdóneme. Entonces, me quedo yo en casa y ahí el Señor se revela. Yo quedé mal y tomé la palabra de Dios y Dios me habla en Isaías 54, 2:6. Y este es el preámbulo, hija, para lo que sucedió después. Mira, esto yo lo escribí en una cartelera grande porque yo dije, esto es para mi esposa, el Señor está hablando a mi esposa, algo va a suceder importante en nuestras vidas. Dice: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblaciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el opropio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Tremendo esta palabra. Y si yo miro, mi esposa fue una mujer rechazada, fue abandonada, ¿cierto? Era una mujer que en ese momento de su vida estaba atravesando un lupus eritomatoso sistémico, entonces y ella no podía tener más hijos. Y nosotros dijimos, nosotros más hijos, pero ¿para qué? Con 4, todos seguidos, imagínense. Pero posteriormente a eso mi esposa se recupera, encuentra un reumatólogo excelente, el doctor Guzmán, Renato Guzmán. Comienza un proceso y ese lupus está dormido hasta el día de hoy, ese lupus desapareció. Dice el doctor, está dormido, ella siempre que va a su cita dice, no, está dormido. O sea, si alguno tiene lupus, el lupus duerme, imagínense. Oremos para que el lupus duerma en sus vidas, porque eso es sanidad. Pero lo más sorprendente sucedió después. Estamos en una noche de oración, hay que volver a la oración, hay que volver a la oración como pareja. Estamos en una noche extraordinaria de oración y de pronto los dos coincidimos en que decimos, Dios, danos una promesa, regálanos algo para nosotros. ¿Y saben qué? Después que terminamos de orar, el Señor se revela en Romanos 9:9 y dice, literal, y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Eso es Dios hablando directo. Pero claro, uno en ese momento no entiende. Nosotros sí nos miramos y wow, ¿vamos a tener un hijo? Eso fue en agosto, eso fue en agosto del año 99. ¿Saben cuándo nació Sarita? Septiembre del año 2000. Dentro de un año vendré. Y para entonces Sara dará a luz un hijo, por eso se llama Sarita. No le quisimos poner Sara porque nos parece hermoso el nombre Sarita. Y creo que ella esa es su identidad. La identidad de Sarita es, ella le dicen Sara y es una ofensa. Pero no es cualquier hija, es una hija valiente. A ver, mira, ella tal vez tenía 8 o 9, no sé, Sarita lo tiene anotado en su Biblia. Un día me dijo, papá, yo quiero recibir a Cristo. ¿Qué significa eso? Y ese día en el cuarto de su habitación recibió a Cristo, ella misma, solita lo pidió. Yo me enfermo gravemente y a mí me tenían que llevar a la clínica permanentemente y eso era una gastadera de transporte terrible, eso eran unas cuentas grandes. Mi Sarita tenía 14 años y a los 14 años yo le digo, hija, aprende a manejar. Y ella no lo dudó y aprendió a manejar y ella era la que me llevaba, valiente.
Yo aprendí a manejar a los 32 y eso porque me tocó salir a aprender a las malas, ¿sí? Hoy en día es un ejemplo, ella ha sido un ejemplo realmente de hija, juiciosa, esforzada, no le ha tocado fácil. ¿Ustedes qué creen? Que porque el Señor dijo acá que Sarita ya estaba escogida, le ha sido fácil su vida? No. Pero yo la miro cuando ha tenido que afrontar enfermedad, cuando ha tenido que enfrentar operaciones, cirugías de un tamaño tremendo. Yo veo que ella no se queja, o sea, yo veo que otros nos quejamos tanto, pero ella no. Y ahora le tocó afrontar un reto en estos momentos de su vida, vivir en Santa Marta, sola, a afrontar Santa Marta, y nosotros preocupados, ¿qué va a hacer de nuestra niña? ¿Qué va a pasar? No, si esa nos da sopa y seco. Ella no nos está llamando para decir, oiga papá, me duele la patica. Un día la atracaron allá en Santa Marta, pero ¿sabe? Quieren que les diga, Dios la protege tanto que ese día a la amiguita le robaron el celular, creo que le robaron la cadena, y Sarita tenía su cadenita de oro y ni la miraron. Ella dijo, yo no tengo nada, y los ladrones le creyeron y se fueron, no le pasó nada. Yo digo, esa es la protección de Dios, ¿sí? Entonces, hija, tú eres una privilegiada, Dios te tenía escogida, Él es el mejor papá, ¿sí? Él es el mejor papá. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que vamos bien. Bueno, podría yo extenderme muchísimo en eso, pero realmente es una manera de exaltar a mi hija, que la admiro. Hija, te admiro, has hecho bien la tarea, sigue así. Fer, tienes un reto muy grande. Fer es el novio oficial. Él sabe que tiene un tesoro y que lo debe cuidar, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Bueno, sigamos adelante con otra de las historias. A ver, es que es tanto lo que el Señor me ha regalado realmente a mí y a mi familia, pero bueno, voy a hablar de algo también impactante en mi vida. Mi madre murió el 5 de abril del año 2015, 9:30 de la mañana, un sábado. Yo ya no, me cogió en Cartagena la muerte de mamá, pero la historia con mamá es un poco fuerte, que no la voy a contar hoy porque pues ya muchos la conocen, pero realmente algo particular de esta relación con mamá es que ella fue una mujer realmente muy valiente. Ella levantó 6 hijos, solita, ¿sí? Yo tengo 2 papás, un papá biológico y un papá que me dio el apellido. El papá que me dio el apellido ya murió, papá biológico vive hoy en día, pero hubo una particularidad, y es que ese papá biológico era mi padrino de bautismo, imagínense, en la Iglesia Católica. ¿Y sabe por qué lo nombraron mi padrino? Para que me pudiera ver. Pero yo soy Álvarez porque ahí sucedió algo muy especial, y es que mi papá Jorge Álvarez, el que me dio el apellido, era un hombre muy brusco, y realmente mamá se casó con él sin amarlo. Esa es la realidad, ella no lo confesó, solamente por salir de su casa. Él con papá Jorge tiene tres hijos, que son mis hermanos mayores, y de pronto aparezco yo en la vida de la familia Álvarez, el cuarto de la familia, y soy bautizado, Jairo Álvarez, perfecto, hijo de don Jorge, maravilloso. Nace Mauricito, que es el otro hermano Álvarez, y resulta que Mauricito sacó la misma cara de mi padrinito. Eso significa que Mauricito no era hijo de don Jorge, sino era hijo de don Nelson, mi papá. Pero mi historia no fue tan rápida, él fue porque la cara es idéntica, o sea, si negarlo no se puede. Sin embargo, la sociedad de esa época era fuerte, eso no se podía saber, entonces ocultaron la verdad de la raíz de mi hermano y de mi raíz. Yo vine a saber que yo era hijo de mi padrino cuando tenía aproximadamente 32, 33 años. Y eso porque él volvió a aparecer en la vida de nosotros y exigió que se contara la verdad. Pero bueno, lo que sucedió realmente a través de esto, que es una historia extraordinaria, parece de novela mexicana, ¿cierto? Pero es la verdad, eso sucedió, y yo honro a mi mamá.
y fue una mujer extraordinaria, nos levantó tremendamente, pero yo realmente los primeros años de mi vida fueron muy bonitos porque tengo recuerdos tal vez de ir con el padrinito, ¿cierto?, a la casa de él. Mis tías me consentían, no sabía que eran mis tías, mi abuela también, y ellas me decían dígame tía, y mi abuela me decía dígame abuela, ¿sí? Pues él es su padrinito y el padrinito tenía una figura, pero la verdad es que nosotros nos crecimos sin papá ninguno, porque imagínense, yo tengo mi hermano, yo le llevo un año a mi hermano, a Mauricio. Eso quiere decir que cuando se destapó el chicharrón en la casa, yo debí tener tal vez 2 años, probablemente, seguramente. Entonces crecimos sin papá. Y nosotros de esa vida tan bonita que yo recuerdo, de pronto resultamos fue en un internado, internos, porque claro, había que ocultar a los muchachitos. Mi mamá tenía ya que trabajar. Entonces el internado fue una escuela muy fuerte para mí. Entonces por eso al principio decía que yo crecí con muchos vacíos, sin identidad. Imagínense, una identidad rota. O sea, cuando yo entré a recibir a Cristo, pues no tenía identidad. Entonces de cierta manera, aunque yo cuando llegué al evangelio le dije mamá yo te perdono, realmente lo que sucedió es que yo no la había perdonado desde el fondo de mi corazón. Había raíces de amargura, y creo que eso lo detectaba cuando yo quería llamarla y no podía llamarla, me daba pereza llamarla. Y mi esposa me decía, pero mi esposa, que es una mujer muy familiar, muy paisa, pero usted ¿cómo no llama a su mamá? Es que ella vive siempre ocupada, le decía yo, pero mentira. Entonces en el año 2015 mi mamá es internada en un hogar porque de verdad se les tenía un problema de demencia con cuerpos de Lewy, se llama eso. Es decir, esa mujer vigorosa, esa mujer inteligente, esa mujer que llevó esa familia, la sacó adelante literalmente, estaba con problemas mentales. Entonces mi hermana o ninguno entendíamos la problemática y ella fue internada en un hogar de paso. Entonces lo que sucede ahí es que vamos a visitarla con mi esposa. Yo entro y veo a mi mamá, la mujer que yo había conocido, y digo, esta no es mi mamá. Me dio tristeza verla en un cuartico pequeñito, mas sin embargo mi corazón estaba tan duro que ese día me acuerdo que mi esposa me dijo, amor, traigámonos a mamá para la casa. Vivíamos en Cota en ese momento. Yo le dije, no, yo que me voy a meter en ese chicharrón, tengo que confesarlo, así lo dije. Y así somos a veces nosotros los hijos, con nuestros abuelos, con nuestros mayores. Es un chicharrón, se nos convierte en nuestros papás. Pero saben que yo tengo de mi lado a un Dios que me ama. Tengo al Espíritu Santo que me guía. Y eso fue un miércoles, y el día sábado me estaba amarrando los zapatos y el Espíritu Santo me dice, tráela. Es la única vez que he escuchado algo tan audible en mi vida, tráela. Y yo no lo dudé un segundo, y lo que yo había rechazado 3 días antes, el sábado dije, es la palabra de Dios, es el Espíritu el que me está hablando, y nos trajimos a mamá. Pero lo que yo no me imaginaba es que esa ida de mamá y esa instrucción del Espíritu Santo era para restaurar mi corazón y mi vida. Eso era lo que estaba sucediendo. Pero nuestras vidas están llenas de problemáticas muchas veces, de tomas de decisiones. Si lo hacemos de nuestras fuerzas, fracasamos. Si nos dejamos guiar por Dios, su palabra, por el Espíritu Santo, es ganancia. Y entonces yo leo una palabra tremenda en la Biblia que dice que si tú crees que estás en la luz pero odias a tu hermano, no estás en la luz sino que estás en la oscuridad, y todas las cosas te van a hacer tropezar, la vida se te va a volver cuadritos. Entonces en ese momento de mi vida yo comienzo a convivir con mamá. Fue una experiencia fuerte. Aquí está mi esposa que le tocó vivir parte de eso, pero fue restauradora de parte mía. Pero lo que no sucedió con mis hermanos es que ellos se alejaron de ella y ya no iban a visitarla. Entonces a mí me agarró una rabia con mis hermanos, odio.
entre comillas, pero sí mucha rabia. Y yo le dije, Dios, yo no quiero sentir esto. Pero entonces yo hago mi proceso con mamá a través del servicio, porque así fue que restauramos nuestra relación. Ella le entregó su vida a Cristo, un día de lucidez, se puso a cuentas con Dios, fue espectacular. Y bueno, mamá quedó lista para partir a la presencia del Señor. Murió un fin de semana de muerte natural. Entonces lo que sucedió es que mamá partió en paz y yo quedé en paz. Pero no sucedió lo mismo con mis hermanos. Y esta es una historia de revelación, de inspiración, pero también de autoridad. Entonces, pidiendo yo una estrategia, entonces muere mamá, nos encontramos en el cementerio y de pronto uno de mis hermanos dice, bueno, vamos a repartir entonces la platica. Y yo les digo, platica, no, en este momento que vamos a hablar de plata, esto se demora un poquito, le dije yo a mi hermano. Le dije, primero tenemos que arreglar nuestras cosas, porque si no esto va a ser un desastre, ¿sí? Y bueno, así quedó la cosa, aceptó y paró ahí el tema. Pero yo le dije, Señor, regálame una estrategia. O sea, yo no quiero conservar rabia en mi corazón, yo no quiero que nos vayamos a pelear por 3 pesos. Dame una estrategia, Dios. Y en esos momentos, en esas mañanas de oración, de pronto Dios se revela a mi vida con Mateo 18, 15, 18. Y ahí me da la estrategia. Dice Mateo 18, 15, 18. Muchas veces lo he enseñado, inclusive cuando estoy en consejería y están en peleas las personas, yo les ministro con este pasaje, porque eso cambió mi vida para siempre. Mateo 18, 15, 18 dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o dos más, para que todo asunto se resuelta mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como un incrédulo o un renegado. Pero dice acá, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces ahí quedó la estrategia para reconciliarme con mis hermanos. 1 a 1, 6 hermanos, como complicado, ¿cierto? Ellos no iban a Cota, no les gustaba venir a Cota, muy lejos decían. Sin embargo, les hice la invitación, les dije, bueno, el Señor dice acá que 2 o más, pues todos de una vez. Entonces les hice la invitación a todos, los espero el sábado, quiero que me acompañen, necesito hablar con ustedes. Y todos me dijeron, listo, vamos allá. Y allá llegaron efectivamente a Cota. Entonces, como Dios ya me había dado la estrategia, ese día empecé reconociendo que a pesar de que yo había recibido a Cristo, de que era una persona cristiana, realmente estaba violando la palabra de Dios cuando dice que si crees que estás en la luz pero odias a tu hermano, estás en la oscuridad. Y eso comencé a compartirles, les dije, la verdad tengo que pedirles perdón, porque yo he cometido una falta con ustedes, he sentido rabia en contra de ustedes, y con cada uno le fui diciendo, a ti por esto, hermano, todos. De pronto vi que entre ellos comenzaron a pedirse también perdón. De pronto también me pidieron perdón a mí, y de pronto lo que sucedió fue una cosa extraordinaria de reconciliación en esa tarde. Pero lo más maravilloso es que yo les digo después, hoy tenemos que cerrar esta reunión con un pacto, un nuevo pacto. ¿Ustedes quieren entregarle su vida a Cristo? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Sí. Oye, eso es moñona, eso no sucede tan fácil en las familias, que los hermanos le digan a uno, bueno, sí quiero recibir a Cristo, con convicción. Y ese día todos le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero lo que sucedió extraordinario después, esto es de locos. Aquí dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. La palabra de Dios, cuando penetra, cuando la tomamos en serio, cuando nos apropiamos de ella,
cuando le ponemos cuidado, trae una revelación, pero esa revelación nos da una inspiración, esa inspiración, convocar, hacer nuestra parte, pero eso lleva una autoridad increíble. Y lo que sucedió, ¿saben qué fue? Que esa herencia de mamá se repartió de la manera más sencilla del mundo. Hicimos una reunión en casa de mamá, ella tenía muchas joyas de todos los estilos, colores, sabores, y esas joyas alcanzaron desde la primera generación hasta la última generación. Sobró, o sea, es decir, ¿quién quiere más? O sea, ya no cabía más. Ese apartamento donde ella vivía no fue motivo de discordia, se vendió rapidísimo. Los muebles, todo eso se repartió de manera increíble. Es más, mi hermana que vivía con ella tuvo la oportunidad de disfrutar y los disfruta hoy en día, sin problema. Acciones que habían, se desvalorizaron, eso sí, en la bolsa, pero bueno, algo quedó. No, mi mamá fue una mujer espectacular, nos dejó herencia. Tremenda mujer sola, nos dejó herencia, pero no hubo ninguna pelea. Todo fluyó de una manera sobrenatural y yo descansé. Mi alma se liberó ese día, pero todo empezó con la palabra de Dios, el consejo de Él a través de su palabra. Entonces, ¿cuánto nos queda? 4 minutos, 4 minuticos. Bueno, me alcanza para esta historia. Son muchas, pero esta es espectacular porque es una de sanidad. ¿Quieren sanidad hoy? Restauración, no solamente en su vida física, su vida financiera. Pero la vida del cristiano no es fácil. En la vida tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice Jesús, ¿verdad? Pero yo tuve que batallar con un cáncer de próstata, una hidronefrosis grado 4 en el riñón izquierdo, quiere decir que se zafó el uréter del riñón, ¿cierto? Una asma severa crónica. Bueno, mi esposa le ha tocado lidiar con este hombre. Pero adicionalmente a eso comenzó en el 2017 y terminó en el 2021, ese proceso de enfermedad. Pero para completar, cuando uno se enferma, a veces a uno ya no lo quieren, ni siquiera en su trabajo. Y los grandes clientes que yo tenía un día me dijeron, yo soy contador público, para los que no saben, y un día uno de los clientes más grandes me dijeron, muy bonito todo, Jairo, gracias por todo, pero hasta aquí llegamos. En este momento no nos sirves. Y entonces quedé con deuda, quedé con enfermedad, quedé en una situación complicada. Entonces yo comencé a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué pasa? Yo te sirvo con mi esposa, con mis hijos, con mi hija. Dios, ¿qué pasa? No entiendo esto. Estoy en la bancarrota, sin plata, enfermo, poniéndole problemas a todo el mundo. Pero me internan en la clínica y la palabra de Dios, yo no llevaba mi Biblia, esta es la que me acompaña, pero ese día no la llevé. Entonces estaba con 5 sondas en mi cuerpo, 12 de la noche para más señas. Y estaba yo tal vez en ese pensar, y Dios se reveló a mi vida. Pero entonces yo no tenía Biblia, entonces tenía mi celular, ¿sí? Entonces tengo mi celular en la mano, tomo el celular, abro la palabra de Dios y ahí viene esta palabra reveladora, Hebreos 5 del 7 al 10. Esa fue la lección que Dios me dio esa noche. Dijo, mijito, usted se está quejando por nada. Miren lo que dice Hebreos 5 del 7 al 10 y con esto vamos terminando. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando yo leo esto y él me recuerda que Jesús dio su vida en una cruz por restaurar la mía, con todo lo que les he contado, yo no tuve más que llorar esa noche y decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Fue
algo bonito, porque Jesús restauró mi vida esa noche, me puso nuevamente en el lugar que debía estar. Sí, estaba atravesando una situación difícil, pero mediante el sufrimiento tenemos que a veces aprender a obedecer. Tal vez nos vamos saliendo, tal vez no fui atento a los médicos cuando mi esposa me lo dijo, tal vez me metí de pronto en camisa de 11 varas, no sé, tantas cosas, pero lo que Dios estaba era transformando realmente, haciendo un segundo revolcón en mi vida. A veces nos enquilosamos, a veces nos frenamos en nuestra vida espiritual, a veces nos volvemos parcos y necesitamos volver a Dios, volver a Jesús, volver a su palabra, volver a la familia, volver a nuestras raíces, porque nosotros en últimas tenemos una misión. Y esa fue otra parte reveladora esa noche, de inspiración pero de autoridad, y consumada a su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, que somos tú y yo. Si ya conocemos a Cristo, ¿no somos coautores de salvación eterna? Cuando tú le compartes a alguien, tú le compartes, lo llevas a Cristo, estás llevando el mensaje. ¡Wow! ¡Wow! Eso es una cosa maravillosa. Y desde ahí cambió mi perspectiva aún del trabajo. El trabajo antes yo lo tomaba para tener recursos, después de eso es para ayudar a otros en mi profesión, porque yo en una época quería dejar mi profesión para dedicarme solo al evangelio, y el Señor me dijo: no, Señor, yo te he dado dones y talentos, ponlos a producir también allá afuera. Y una gran parte de lo que hoy Dios cambió, ese mundo secular allá de los clientes seculares, los cambió por personas de la iglesia, personas, empresarios. Estamos haciendo una labor bonita con los empresarios, transformando y volviendo esas empresas de equidad, de justicia social, de que seamos cumplidos, honrados con nuestros impuestos, ¿sí? De prosperar, de llevar unos buenos registros. O sea, transformar también al interior de nuestra iglesia nuestros negocios, importantísimo. Y ve uno como los que van haciendo caso van prosperando, van saliendo adelante. Bueno, eso es maravilloso, lo que Dios hace aún en una cama de un hospital, toda esa revelación que se convierte en inspiración. Pero sanidad física sucedió, claro. De ese cáncer no queda ni un rastro, nada, o sea, sí, nada, pero es que ni una secuela. Dicen que los que nos tienen que extraer la próstata, porque hay que sacar todo eso podredumbre, llamémoslo así, quedan con problemas de incontinencia, muchos problemas, y yo no quedé con nada de eso. Ese riñoncito fue reconstruido en su totalidad, los mejores médicos, eso sí, los mejores, y reconstruyeron ese riñón y no se perdió, ahí está funcionando divinamente. Pero lo más maravilloso sucedió también de sanidad, podría decirle que en febrero del año 2021, el asma severa crónica con la que venía batallando, y muchos de ustedes lo saben, yo no podía caminar. La última vez que antes de febrero, entre diciembre y enero del 2021, yo no podía caminar 2 cuadras, me ahogaba, me tenía que acurrucar. Y en febrero del 2021 el Señor restauró mi vida, y con esto cerramos. Mateo 13, 22, 23. Él esa noche me recordó, ese día de hospital, también estaba hospitalizado en febrero del 2021, me recordó que yo me estaba apartando de la palabra de Dios porque le estaban poniendo mucho énfasis a las preocupaciones. Y entonces Él se revela a mi vida y me dice en Mateo 13, 22, 23: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibe la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Esta sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Y le dije: Señor, yo quiero producir esa cosecha.
donde tú me pongas. Y esa misma noche recibí sanidad, de verdad. Es testiga mi esposa, es testigo mi hija, que después de ese día, de ese febrero del 2021, nunca más me volvió a ahogar. Nunca más. Soy cuidadoso, sí, pero nunca más. Si hoy puedo estar hablando de esta manera acá, es porque Dios restauró estos pulmones, los hizo nuevos. Entonces, de una manera muy práctica, muy sencilla, les quiero decir que la palabra de Dios sí se cumple en nuestras vidas. Hagamos la verdad, ustedes allá en sus casas, volvamos al templo, volvamos. Necesitamos escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en la casa a veces nos distraemos. Un saludo para los que nos están viendo en casa. Gracias. Vamos a orar. Quiero saber si hay alguien que llegó por primera vez hoy acá a la iglesia. No sé, de pronto los he dejado de lado o allá. Si alguien por primera vez escucha de Cristo, haga una oración sincera. Entréguele su vida a Cristo. Él transforma. Lo viejo lo hace nuevo, indudablemente. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez? Acá no veo, yo creo, veo caras conocidas, todas. Bueno, habrá más llamado más adelante, ¿cierto, Alfonsito? Pero vamos a cerrar con oración y despedimos la transmisión. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Yo te doy gracias y te pido que esta palabra, todo esto que tú nos has enseñado, la manera en que te has revelado a mi vida, se revele en la vida de todo el que escuche estos mensajes, este mensaje, Dios. Padre Santo, gracias por las personas que están aquí, gracias por las personas que están a través del internet, Dios. Sigue transformando nuestra sociedad, nuestra vida. Dios, tenemos nuevos retos de transformar familias, Señor, hogares, de ver realmente hijos transformados, esposos transformados, esposas transformadas, empresas transformadas. Revélate, Dios, a través de tu palabra. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Descansamos en ti, Señor, en este día, sabiendo que tú sigues haciendo y harás en nuestras vidas todo lo necesario para que nosotros volvamos a ti. Padre, gracias por rescatarme un día. Gracias por darme una vida nueva. Gracias por la familia que me has dado, por los hijos que me has dado, por el trabajo, por los dones, por los talentos. Gracias, Dios, por permitirme servir en esta iglesia, Casa sobre la Roca, Dios. Y hoy te digo, Papá, Espíritu Santo, Jesús, haz con mi vida lo que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.